con la doctora Mirna Luz Molina, un personaje muy importante en lo que es la psicoterapia a nivel nacional e internacional, y vamos a platicar con ella precisamente acerca de estos temas. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, bien, contenta de estar aquí en Villahermosa. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño preámbulo para quienes no conocen quién es usted y qué es lo que hace, para que nos comente su trabajo, ¿no? Aparte de lo que ha hecho y cómo inició. No, hablarles un poquito de mí. Claro. Bueno, yo soy de Veracruz, del sur del estado, de un pueblo que se llama Isla. De allí salí a los 15 años y me fui a estudiar al puerto de Veracruz, donde viví 12 años. Ahí estudié inicialmente para secretaria bilingüe, preparándome para poder trabajar y entonces poder sostener mi carrera profesional. Y elegí estudiar psicología. Siempre viví junto a mi madre. Mi padre no vivió con nosotros, pero siempre pude verlo, claro, más o menos frecuentemente. Entonces vengo de una familia bastante pobre, con una madre que deseaba que su hija pudiera estudiar y se pudiera preparar, como ella no pudo hacerlo. Ella en realidad ni siquiera pudo aprender a leer ni escribir, pero trabajaba luego para algunos maestros y sobre todo para una maestra que fue como mi abuela y que era directora de una escuela primaria, y entonces ellas me animaban a que yo estudiara. Y para mí el estudio fue la salida de muchas historias muy tristes y dramáticas de la vida en mi pueblo. Sí. Y entonces pues estudiar era descubrir nuevos mundos, personas que pensaban diferente, que me abrían a historias diferentes, algunas tristes, pero otras más optimistas, a nuevos conocimientos. Y pues a mí siempre fue como el mejor escape. Bailar, cantar y estudiar fue lo mejor. Muy bien. ¿Cómo se acercó usted a la psicología? Esta mañana hacíamos un preámbulo, ¿no? De por qué elegir la psicología y nos daba una respuesta muy interesante. Bueno, inicialmente quería estudiar filosofía y letras, porque quería estudiar muchos idiomas y estudiar filosofías, pero desde pequeña yo le leía los cuentitos de lágrimas y risas a las vecinas que no sabían leer ni escribir, y yo les explicaba las historias y les explicaba por qué los protagonistas vivían lo que vivían. Y ellas me hacían preguntas, siendo tan pequeña, de la psicología de los personajes, y luego yo las calmaba cuando ellas lloraban. Y por otro lado, mi madre siempre me hacía que por las tardes viera por la calle, o sea, ahí sentadita, bañadita, y que estuviera quieta. Entonces me permitía observar a la gente y veía, tenía el tiempo pues para poder ver cómo se comportaban, cómo se iban, cómo regresaban, cómo se movían, qué hacían. A mí me permitía pensar y reflexionar acerca de sus vidas. Así que cuando elegí estudiar psicología, pues de alguna manera creo que yo ya estaba estudiando psicología desde niña, porque ¿no? me gustaba muchísimo observar y tratar de explicarme la vida de los demás, y trataba de pensar qué cosa es lo que les podría ayudar a ser feliz o a resolver sus situaciones y dificultades. Obviamente, para empezar dentro de mi familia y luego de todos mis vecinos y mi comunidad. Entonces, no fue tan difícil finalmente elegir estudiar psicología. No fue y difícil, como te decía pero... por la mañana, pues según yo iba a estudiar psicología para ayudar a la familia, y muy pronto, ya estudiando psicología, descubrí que era para ayudarme a mí misma. Claro. Bien, en este sentido, ¿qué tan difícil ha sido el recorrido que usted inició desde que comenzó la carrera de psicología por una razón que después se dio cuenta no era la principal, hasta el momento que ha llegado usted, que vamos a adentrarnos también en parte de lo que habla su libro, que es la core energética?
No fue difícil en un sentido teórico porque siempre, como me gustó estudiar, siempre fui una alumna excelente y no era difícil, teóricamente no. Emocionalmente sí, porque lo que iba estudiando me tocaba profundamente. Entonces, eso me hacía que tuviera que revisar parte de mi vida y trabajarla. Por fortuna, tuve maestros que primero me enseñaron psicoanálisis, después conductismo, después humanismo, y sobre todo el último maestro que fue director de la escuela, que era humanista y que trabajaba con psicoterapia centrada en el cliente y Gestalt, me dio la oportunidad de trabajar junto a él. Entonces, no solamente podía estar aprendiendo a ayudar o aprender los métodos de terapia y cómo acompañar a la gente, sino que estaba en un proceso profundo conmigo y descubriendo que estaba pues muy enajenada de mí, como muy clavada en el sufrimiento del pasado, y por otro lado como tenía muchas ganas de vivir y de estar pues en una mejor actitud ante la vida, teniendo fe en la vida. Sí. Y bueno, pues yo me dediqué a tomar terapia al mismo tiempo que estaba haciendo psicología y al mismo tiempo estaba aprendiendo a hacer psicoterapia. Y así fui pues caminando, sabiendo que tenía que estar estudiando y también trabajando conmigo si me quería dedicar a la psicoterapia. Porque una cosa es estudiar psicología, pero otra cosa es estudiar psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es como una variante de la psicología clínica, en donde pues hay muchos métodos, muchos miles de métodos de psicoterapia desarrollados a lo largo del tiempo, principalmente en 4 corrientes que llamamos la corriente psicoanalítica, la conductual, la humanista y la transpersonal. Entonces he estudiado un poco de todas, sobre todo de las psicoterapias humanistas y después las transpersonales. Entonces, pues estudié psicoterapia centrada en el cliente, psicoterapia gestal, un buen tiempo bioenergética, como terapias centradas en el cuerpo, y después estudié la core energética, constelaciones familiares, psicoterapias transpersonales como la imaginación guiada con música, que trata de patrones de música clásica específicos para trabajar con las dificultades de la gente a través de estados alterados de conciencia. O sea, en lugar de tomar drogas o hierbas sagradas, utilizamos la música clásica para llevar a esos estados y que la gente pueda descubrir en el interior respuestas a sus preguntas difíciles acerca de la vida o de sí mismos, ¿no? Doctora, todo esto que usted ha estudiado, ¿lo hizo a conciencia, es decir, por su preparación, o lo hizo en el mismo camino de ir sanándose interiormente usted? Muy buena pregunta. Siempre lo he dicho, cuando me presentan en las conferencias y señalan mi currículum, yo siempre les digo a todos, no fue exactamente el afán de acumular títulos o decir entrenamientos, no. La razón más importante fue mi propio proceso personal. ¿No? Como que cada método que iba estudiando y con el cual yo iba trabajando, me iba resolviendo y me iba ayudando a sanar algunas heridas del pasado, lejano, inmediato, mediato, y de pronto, haciendo la vida, me encontraba con nuevas dificultades. Y entonces entraba a estudiar otro método de terapia que me ayudaba a resolver, a descubrir más cosas de mí, de mi dinámica familiar, de mi dinámica transgeneracional, a descubrir mi relación con el mundo, a entender que era parte del mundo, sobre todo a trabajar con el aspecto emocional, dado que he sido bastante más emocional y racional. Y así fui de cada método, fui buscando algunas respuestas
para mí, principalmente, con la premisa básica importante de que entendiéndome a mí, entendiendo mi propia humanidad, puedo entender mejor la humanidad del otro. Y esta es la premisa que dirige casi todo mi trabajo y con todos los métodos que yo haya podido estudiar, ¿sí? Creo que todo lo que yo he estudiado y con todos los maestros que he estudiado, creemos en esto. En la medida en que yo entiendo mejor mi humanidad, puedo entender mejor la humanidad del otro. Puedo entender por qué sufre, pero también puedo entender por qué es violento. Bien. Puedo entender por qué también puede tener sentimientos compasivos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ayudar o no ayudar para que esto suceda? Bien, la core energética es, digamos, la culminación o digamos el florecimiento de todo lo que usted estudió o donde usted siente que está todo lo que necesita o que un ser humano puede necesitar en cuestiones de terapia. No lo creo, ¿no? He escrito este libro, ¿no? Del sí a la vida tal como es, que lo escribí hace 10 años. Salió a la luz en el 2007 por la invitación de un amigo a que hiciera un libro de texto. Hice este libro en poco tiempo, en realidad lo escribí entre 3 y 4 meses y finalmente no sirvió como libro de texto, pero sirvió para poderlo dar al mundo. Sí. Y es el primer libro en español de la core energética. No hay muchos libros de la core energética en el mundo, solo 2 escritos por el autor John Pierracos. Y está en español y muchos otros artículos, ¿no? En su momento, yo creo que no escribo como de manera tan pura lo que es la core energética, sino que hay tintes de todo lo demás que he estudiado. Y en su momento sí, como que resume lo que yo había, sintetizó más bien en aquel momento lo que yo había aprendido. Bien, ¿no? Bien. Y ahora, la core energética, ¿qué es y cómo puede ayudarnos a nosotros como persona? Porque generalmente todos dejamos de lado quizá la cuestión psicológica y emocional por estar envueltos en nuestra rutina diaria y nunca buscamos un especialista o alguien que nos pueda explicar lo que estamos sintiendo, ¿no? Son muy pocas las personas que lo hacen. Claro, sí. Mira, la core energética es una psicoterapia corporal y espiritual. Tiene la fusión de lo que llamamos el trabajo de la bioenergética, trabajos de energía que desarrolló John Pierracos y el trabajo del Pathwork, que es un proceso espiritual muy profundo. Entonces, de esa fusión nace la core energética. Es un trabajo con el cuerpo muy profundo, con las emociones, con los procesos mentales, que si podemos ir sanando todo lo que ha quedado en el cuerpo, si podemos ir autorregulando nuestras emociones que se han quedado congeladas o desbordadas, y si podemos ir transformando creencias falsas acerca de nosotros y del mundo y de nuestra relación con el mundo, podemos inevitablemente ir hacia un desarrollo espiritual. Como premisa importante de esta visión espiritual de la core energética es que todos poseemos en nuestro interior un core o un centro, un núcleo de energía, un potencial para ser, ¿no? Un centro donde la energía no es ni buena ni mala. Nosotros somos energía, ¿sí? Nosotros somos energía. Y la manera en que las circunstancias nos hayan ayudado o no para expresar nuestra energía van a determinar que nosotros desarrollemos defensas y desarrollemos un tipo de carácter que en su momento nos resuelve cuando somos pequeños, pero cuando somos adultos se convierte en una prisión y nos impide manifestar como todo el potencial que tenemos de ser y que existe en nuestro interior, ¿sí? De tal manera que el trabajo corporal lo que busca es que vayamos eliminando todos los bloqueos y las tensiones
que tenemos en nuestro cuerpo para que podamos trabajar profundamente nuestras emociones, podamos cambiar nuestras creencias y podamos entrar en un proceso espiritual de comprensión y de entendimiento de la vida y de nosotros mismos y de nosotros y con la naturaleza de manera más clara, más precisa, más profunda. Bien, leía yo en algunas páginas de sus libros algunas cuestiones que me llamaban la atención, ¿no? De cómo nosotros desde niños vamos siendo criados con algunas represiones, con algunas ideas que finalmente nos afectan en la vida adulta. Entonces, con la cura energética, ¿cómo puede uno, padre o uno, no sé, hermano, ir, digamos que encaminando a un pequeñín hacia allá para que crezcan de manera diferente? Porque lo comentábamos, ¿no? Esta mañana hay ahorita una situación difícil socialmente que finalmente tiene que ver con los núcleos familiares, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues puede servirle a los padres con que pudieran tomar cursos, talleres, diplomados, que les ayudaran a descubrir la manera en que están tan acorazados, ¿sí? Tan bloqueados, que viven en tanta depresión, que viven con tanta ansiedad, que viven tan perseguidos por la idea de que tenemos que ser perfectos, que tenemos tanto miedo de las emociones y sentimientos y pensamientos negativos que surgen en nosotros, que necesitamos espacios seguros para trabajar con eso y recuperar como la confianza de que la vida que fluye en nosotros es buena, ¿sí? Y entonces los padres que pudieran trabajar con todo esto y recuperar su energía y recuperar su fe en la vida, entonces podrán guiar a sus hijos sin temer la vida que se expresa de sus hijos. Porque lo que nosotros decimos es que la mayoría de los padres se asusta con la energía que emerge de los niños y ya no sabe cómo guiarla, no sabe cómo contenerla, no sabe cómo enseñarles el camino, pues porque la mayoría de los padres estamos como muy perdidos, muy en la inconsciencia, muy anestesiados, muy congelados. Y podemos trabajar con todo esto a través de un trabajo corporal, emocional, mental, espiritual muy profundo para que ellos sepan guiar mejor a los niños. Yo creo que hay que cuidar que los niños descubran la vida de la mejor manera a través de aceptar su vida y que acepten quiénes son. Pero para ello pues nos necesitan a los adultos para que les demos pistas de que está bien ser quienes son. Y algo muy importante que la Core Energética hace de manera especial es el trabajo con la sombra, el trabajo con los aspectos negativos, con los aspectos oscuros, con los aspectos autodestructivos o destructivos, ¿sí? A diferencia de otros métodos de terapia, hacemos mucho énfasis en que desarrollamos muchas máscaras para tratar de ocultar como todos esos aspectos negativos en nosotros, pero al mismo tiempo también cubrimos los aspectos más positivos. Entonces la Core Energética dice, pues bienvenidos tus ángeles y tus demonios, ¿no? Veremos cómo es que te convertiste en alguien tan negativo, tan violento, tan destructivo, y a trabajar para recuperar como la expresión más amorosa, sabia, inteligente, libre que todos tenemos, que somos capaces de poder tener. Doctora, sí es una persona que ya ha pasado por un proceso muy difícil, sí es posible que vuelva, digamos, a su core, a su centro, a empezar a aceptar la vida, desea usted tal como es, con sus bonanzas, con sus desventuras, y transformar, por ejemplo, leía algo sobre que debe de trabajarse para transformar todo lo negativo en energía para crear algo positivo. Y algo que me llamó la atención es que decía que no se puede con un sentimiento positivo tapar todo lo negativo. Entonces
Entonces, por ahí eso, me gustaría que abundara un poquito más sobre esa cuestión. Ajá. Bueno, yo no digo que los sentimientos, los pensamientos, las emociones positivas que podamos tener vayan a cubrir. No, de ninguna manera, eso está allí, ¿sí? Más bien la máscara, ¿no? Nosotros creamos como muchas máscaras, ¿no? Como la máscara del amor, del poder, de la serenidad, pues para que los demás no descubran, ¿no? Todo aquello que hemos venido reprimiendo y que consideramos que puede ser bastante malo. Pero también el maestro John Pierracos decía, luego lo que cubrimos más es nuestra capacidad de placer y de felicidad, porque la mayoría vivimos en una sociedad que refuerza mucho vivir en sufrimiento, ¿sí? Vivir en sufrimiento, en el sacrificio. Entonces la gente puede sentirse hasta culpable por sentirse feliz y tener placer, ¿sí? Entonces veamos espacios seguros para poder crear un ambiente de confianza, para que las personas vayan primero reconociendo sus máscaras, ¿no? Cómo es que yo vivo en la apariencia, y luego ir interiorizando para descubrir mis sentimientos, mis emociones y observar el comportamiento autodestructivo, destructivo, ¿sí? Y entonces poder ver de dónde viene, y generalmente de dónde viene. Viene de que nos sentimos muy heridos. Cuando nosotros fuimos pequeños, o somos adolescentes, o ahora que somos adultos, nos sentimos heridos, nos enojamos, nos duele, y o nos quedamos más en el dolor, o nos quedamos más en el enojo. En el fondo deseamos de alguna manera venganza. Queremos que el otro sufra tanto como nosotros sufrimos. Y ahí nos estancamos, nos empantanamos y vamos reforzando el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza y también el deseo de manipular y de controlar a los demás para que sean como nosotros queremos que sean. Lo que no nos damos cuenta es que viviendo tanto en la máscara como en ese lugar tan negativo, pues nos quedamos con una conciencia muy infantil, y entonces andamos por la vida teniendo 20, 30, 40, 50, 60, 70 años con una conciencia muy infantil, haciendo berrinches porque la gente no es como nosotros queremos, porque la vida no es como nosotros queremos, porque no nos sucede lo que nosotros queremos, y eso es una actitud muy infantil, ¿sí? Mirar la vida como es significa que no se puede tener el 100% de felicidad ni el 100% de infelicidad, que la vida es 50-50, ¿sí? Y que la vida tiene aspectos oscuros y luminosos, que en la vida nosotros tenemos muy buenos momentos y algunos malos momentos, que la vida nos trae vida, y cuando nace una vida estamos llenos de felicidad, pero también nos lleva a la muerte, y también tenemos que aprender a aceptar que la pérdida es parte de la vida. Pero no porque perdemos un ser querido, o perdemos una casa, o perdemos dinero, o perdemos cosas, o perdemos algo que para nosotros es importante, significa que nos perdamos a nosotros mismos. Es más, nos podemos ganar a nosotros mismos también cuando tenemos pérdida, porque ganamos conciencia, ¿sí? Y entonces cuando podemos ir por la vida viendo los aspectos buenos y los no tan buenos, nosotros vamos desarrollando sabiduría. Y como dirían pues, los budistas, filosofías orientales, otras filosofías muy antiguas, todo lo que nosotros hayamos sufrido, si bien lo procesamos en nuestra vida, todo eso se va a convertir en sabiduría. Nos hace ser personas empáticas con las personas que sufren. Nos hace ser personas que podemos animar a otros a decirles
que aunque estén pasándola mal en este momento, todo pasa, ¿no? Porque todo es impermanente, nada se queda, todo pasa, pero que no pase sin conciencia, con conciencia, ¿sí? Que nosotros estamos trabajando para vivir en una política de la conciencia, ¿sí? Que todo lo que hayamos vivido en la vida no se quede como anestesiado, ¿sí? Sino que vayamos obteniendo sabiduría, ¿no? Yo cada vez que veo a un paciente frente a mí, por terrible que sean las experiencias que haya vivido, lo miro y me doy cuenta que me está contando todo lo terrible de su vida y cómo se siente. Y me doy cuenta que no se da cuenta que está vivo, que ha crecido, que está de pie, que todavía no le saca provecho, todavía no sale la sabiduría pues de toda la experiencia de vida que tiene. Y que probablemente tiene todavía algunas vivencias que trabajar, procesar, elaborar, dejar ir, ¿sí? Y quizás ese es mi trabajo, ayudarle a superar esas vivencias y a que termine viendo que aunque todo eso haya sido terrible, algo mucho más grande en su interior le permite estar de pie y le permite estar vivo y todavía puede hacer algo mucho mejor en su vida. Okay. Doctora, el libro, para quien desee tenerlo, que quiera adquirir un poquito de este conocimiento de lo que hemos estado platicando, ¿dónde lo pueden conseguir? El libro Sí a la vida tal como es, de la doctora Mirna Luz Molina Ramos. Sí, mira, nosotros tenemos nuestro instituto en Puebla, que es el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal, que le llamamos IG-CORET, y ahí están nuestros números, que es el 2222 32 78 31, a donde pueden llamarnos y solicitar el libro y nosotros pues se los podemos enviar. Hace casi 24 años se fundó el Instituto de Core Energética de México, en la Ciudad de México, con el doctor John Pierracos, el creador de la Core Energética, y la maestra Ilse Kretschmar. Y en enero de este año yo soy la nueva directora general del Instituto de Core Energética de México. Entonces, bueno, tengo una gran y buena responsabilidad. Un gran reto también. Un gran reto de continuar el trabajo de la Core Energética en México y de alguna manera pues relacionada con los institutos que hay en el mundo. Entonces, pues también tú me preguntabas hace rato cómo trabajar con esto. Pues también estamos iniciando entrenamientos internacionales, ¿sí?, de la Core Energética, y esperamos iniciar en mayo de este año con entrenamientos internacionales, y también pueden llamarnos al mismo número 2222 32 78 31, donde podemos darles mucha más información. Y también el correo es coreenergética@gmail.com. Sí. Doctora, finalmente un mensaje que usted quiera dejar para la posteridad, que quiera que recuerden de usted, que la gente recuerde de usted, algo que decirle a la gente. Pues, ¿qué puedo decir? Que entiendo que para la mayoría de la gente puede ser difícil aceptar la vida como es. Y yo soy una de esas personas que me costó mucho trabajo. Y cada día es más fácil. Y que vale la pena vivir, siempre y cuando vivamos con más conciencia. Y que yo les invito a que descubran que hay mucho más de lo que creen que son dentro de cada uno de ustedes.